Hola y bienvenidos a Hot Cake Tops. A medida que el mundo se enfrenta al cambio climático, los vuelos de corta distancia parecen cada vez menos atractivos para muchos viajeros. El fenómeno de la fly scam, vergüenza de volar, que comenzó en Escandinavia, ya está inspirando a muchos viajeros a reducir su dependencia de las aerolíneas. Hasta que alguien demuestre lo contrario, el tren de alta velocidad es la alternativa más eficaz al avión para viajes de hasta 1100 kilómetros. Al trasladar a los pasajeros entre los centros de las ciudades a una velocidad de 290 kilómetros por hora o más, ofrece una combinación de velocidad y comodidad. La capacidad del ferrocarril para trasladar a un gran número de personas con rapidez lo hace mucho más eficiente que conceptos no probados y de baja capacidad como el Hyperloop. Desde la década de 1980 se han invertido cientos de miles de millones de dólares en nuevos ferrocarriles de alta velocidad y gran capacidad en Europa y Asia, con el Shinkansen de Japón y el Train à Grande Vitesse de Francia como pioneros. En la última década, China se ha convertido en el líder mundial indiscutible, construyendo una red de 38,000 kilómetros de nuevos ferrocarriles que llegan a casi todos los rincones del país. España, Alemania, Italia, Bélgica e Inglaterra están ampliando la red europea y se espera que otros países la continúen para la década del 2030. En 2018, África tuvo su primer ferrocarril de alta velocidad con la apertura de la línea Al-Borak en Marruecos, y Egipto parece que se unirá al club antes de que termine la década del 2020. En el resto del mundo, Corea del Sur, Arabia Saudí y Taiwán han establecido rutas de alta velocidad, y la India, Tailandia, Rusia y Estados Unidos forman parte de un grupo cada vez más numeroso de naciones comprometidas con la construcción de nuevas vías férreas en las que los trenes circularán entre las principales ciudades a velocidades superiores a los 250 kilómetros por hora. Pero, ¿dónde se podrá viajar en los trenes más rápidos del mundo en el 2022? Ponte cómodo, que este top apenas comienza. Número 10. Ferrocarril de alta velocidad Aramain, 300 kilómetros por hora, Arabia Saudita. El calor sofocante y las tormentas de arena no parecen inmediatamente el entorno ideal para los sofisticados trenes eléctricos de alta velocidad, pero el ferrocarril de alta velocidad Aramain de Arabia Saudita une las ciudades sagradas de La Meca y Medina a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Con 35 trenes Talgo fabricados en España y modificados especialmente para funcionar en el desierto a temperaturas de hasta 50 grados centígrados, el trayecto de 400 kilómetros dura solo 2 horas. Cada tren tiene 13 vagones con capacidad para 417 pasajeros en clase económica o business, y el Aramain tiene una capacidad de 60 millones de pasajeros al año. Esta capacidad de aglomeración se pone a prueba durante el Hajj, la peregrinación anual a la Meca, durante la cual más de 2 millones de musulmanes visitan los lugares sagrados de la ciudad. Desde la inauguración del Aramain se ha convertido en una forma popular de viajar entre Medina y la Meca, lo que no es de extrañar cuando el viaje por carretera equivalente puede durar hasta 10 horas. Número 9. Trenitalia ETR 1000, 300 kilómetros por hora. Italia. Los impresionantes trenes de alta velocidad Frecciarossa de los ferrocarriles estatales italianos se introdujeron en el 2017 como respuesta a un nuevo rival de propiedad privada. Diseñados para una velocidad máxima de 400 km por hora, hacen honor a su nombre con un diseño aerodinámico en forma de flecha, una potencia de 10.000 caballos y un rendimiento electrizante. Aunque está autorizado para una velocidad máxima de 360 km por hora en servicio de pasajeros, un tren alcanzó 394 km por hora en una prueba realizada en el 2016. Los trenes de 200 metros de largo tienen 457 asientos en las 4 clases que van desde la cómoda estándar a la business, la premium y la ejecutiva. Esta última con 10 butacas reclinables y servicio al asiento. Los servicios de Flecha Roja recorren la red de alta velocidad en forma de T de Italia, uniendo Turín, Milán y Venecia en el norte con Bolonia,
Florencia, Roma y Nápoles. Los horarios comerciales normales pueden alcanzar un máximo de 300 km por hora, pero incluso esto ha revolucionado los viajes interurbanos en Italia, aumentando en gran medida la cuota de mercado del ferrocarril en rutas clave como Milán-Roma y contribuyendo a la reciente desaparición de la Compañía Nacional Alitalia. Tras las exhaustivas pruebas realizadas en los 2 últimos años, los ferrocarriles estatales italianos se enfrentarán a los TGV franceses en la ruta Milán-París en 2022, y los trenes Frecciarossa ofrecerán una importante alternativa a los envejecidos TGV. Otro lote de trenes Frecciarossa está siendo entregado a España, donde competirán con los servicios de AVE y OIGO en España en las rutas de alta velocidad que parten de Madrid. Número 8. KTX. 305 km por hora. Corea del Sur. Desde 2004, Corea del Sur ha ampliado rápidamente su red de ferrocarriles de alta velocidad, obviando las líneas clásicas en las que la dificultad del terreno hacía que los tiempos de viaje fueran lentos y poco competitivos. A partir de la ruta Seúl-Busan, en 2004, los trenes KTX pueden circular a una velocidad de hasta 330 km por hora, aunque el límite habitual es de 305. La primera generación de trenes KTX-1, basada en la tecnología francesa del TGV, ha reducido a la mitad la duración del trayecto Seúl-Busan, de más de 4 horas a solo 2 horas 15 minutos. Corea del Sur es uno de los 4 países del mundo que ha desarrollado un tren capaz de circular a más de 420 km por hora, junto con Francia, Japón y China. Un prototipo HEMU 430X de nueva generación alcanzó los 421 km por hora en 2013, superando el anterior récord de velocidad ferroviaria coreano de 352 km por hora, establecido por un tren KTX HSR 350X de segunda generación. Los trenes más recientes utilizan tecnología propia y cuentan con cabinas selladas a presión y triple cristal para reducir el ruido y eliminar las molestias en los numerosos túneles. Con hasta 2 salidas cada hora en las rutas principales y trenes de hasta 20 vagones, KTX es un sistema de transporte masivo de alta velocidad que transporta cientos de millones de pasajeros al año. Los trenes KTX también conectan Seúl con Gwangju, Mokpo y Jeosu en el sur del país, y con Gangneung en el noreste. Esta última construida para dar servicio a la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang en 2018. Número 7. AVE S103. 310 km por hora, España. España se unió al Club de Alta Velocidad en 1992 utilizando la tecnología del TGV importada de Francia. Desde entonces, ha desarrollado sus propios trenes ultrarrápidos y ha construido la mayor red de líneas de larga distancia de Europa, que se extiende desde Madrid hasta Sevilla, Málaga, Valencia, Galicia y Barcelona. El AVE, abreviatura de Alta Velocidad Española, pero que también significa pájaro, suele operar a una velocidad máxima comercial de 310 km por hora. El orgullo de la flota son los trenes S102 Talgo y S103 Velaro, este último un pariente más potente del ICE-3 alemán. Certificados para una velocidad máxima de 350 km por hora y con una capacidad de 404 asientos, los S103 comparten servicios entre las 2 ciudades más grandes de España con los trenes de alta velocidad Talgo S102 de fabricación nacional. En julio del 2006, un S103 batió el récord de velocidad ferroviaria en España con 404 km por hora. En aquel momento, un récord mundial para un tren comercial de pasajeros no modificado. Número 6. Al Borak. 320 km por hora, Marruecos. El primer, y hasta ahora único, ferrocarril de alta velocidad de África se inauguró en noviembre del 2018, uniendo la ciudad portuaria de Tánger con Casablanca en Marruecos. Bautizado como Al Borak, en honor a una criatura mítica que transportaba a los profetas islámicos, el servicio es la primera fase de la red de alta velocidad de 1.500 kilómetros prevista en el país. Los trenes eléctricos de doble piso TGV Euroduplex, de fabricación francesa,
circulan a 320 km por hora en una nueva línea de 186 kilómetros entre Tánger y Kenitra. El proyecto, de $2.000 millones, también incluye la mejora del tramo existente de 137 kilómetros entre Rabat y Casablanca para aumentar la velocidad, reduciendo el tiempo de viaje de 4 horas y 45 minutos a solo 2 horas y 10 minutos. Una vez construida la nueva línea propuesta hasta Casablanca, el tiempo de viaje se reducirá a solo 90 minutos. El Alborag también ostenta el récord de velocidad ferroviaria en África. Durante las pruebas previas al servicio en 2017, uno de los 12 trenes construidos por Alstom alcanzó los 357 km por hora en la nueva línea, más del doble de la velocidad de los siguientes trenes más rápidos que circulan actualmente por el continente africano. Número 5. JR East E5, 320 km por hora. Japón. Japón introdujo al mundo el concepto de los nuevos ferrocarriles de alta velocidad en 1964 y sigue siendo un líder mundial, superando los límites de velocidad, capacidad y seguridad en sus líneas Shinkansen. Mientras que la mayoría de los Shinkansen funcionan actualmente a un máximo de 300 km por hora, los trenes bala E5 de Japan Railways East circulan a una velocidad de hasta 320 km por hora en el Shinkansen de Tohoku, que va del norte de Tokio a Shin-Aomori. Cada tren cuenta con 731 asientos y 32 motores eléctricos de inducción que ofrecen una impresionante potencia de 12.900 caballos. Construidos con una aleación ligera de aluminio, los E5 cuentan con una suspensión activa que les permite superar las curvas a mayor velocidad. La punta extraordinariamente larga del vagón de conducción se diseñó para reducir los estampidos sónicos que se producen cuando los trenes entran a los túneles a gran velocidad. Introducidos en 2011, se construyeron 59 trenes y desde el 2016 también se utilizan al norte de Aomori en el Shinkansen de Hokkaido, que está conectado a la isla principal de Japón, Honshu, por el túnel submarino Seikan de 54 kilómetros bajo el estrecho de Tsungaru. Número 4. TGV, 320 kilómetros por hora, Francia. Francia ostenta desde hace mucho tiempo el récord mundial de velocidad para trenes convencionales, establecido en la asombrosa cifra de 374.8 km por hora el 3 de abril del 2007. A 150 metros por segundo, eso es casi el doble del máximo normal programado para los servicios del Tren à Grande Vitesse o Tren a Gran Velocidad, TGV. Reconocido en todo el mundo como pionero de la tecnología ferroviaria de alta velocidad. La primera red de alta velocidad de Europa sigue siendo la más conocida y exitosa, llegando mucho más allá de las fronteras de Francia. La industria ferroviaria francesa ha ido ampliando progresivamente los límites de lo que es posible con los trenes convencionales desde la Segunda Guerra Mundial, rompiendo los récords existentes en 1955, 331 km por hora. En 1981, 380 km por hora y en 1990, 515.3 km por hora. En la actualidad, las líneas de alta velocidad se extienden desde París a Lyon, Marsella, Burdeos, Nantes, Estrasburgo, Bruselas y Londres, con trenes que circulan a 320 km por hora en algunas rutas. En los últimos 40 años, los trenes han evolucionado a través de varias generaciones a medida que la red se ha ido ampliando. Los emblemáticos TGV naranjas de los años 80 han dado paso a trenes dúplex más avanzados y de mayor capacidad, capaces de llegar a países vecinos como Alemania, Suiza y España. El ferrocarril de alta velocidad también es un gran éxito de exportación, con la tecnología del TGV vendida a España, Corea del Sur, Taiwán, Marruecos, Italia y Estados Unidos en los últimos 30 años. Número 3. ICE 3, 330 km por hora, Alemania. La mundialmente conocida marca Intercity Express de Alemania abarca una amplia familia de trenes rápidos desplegados en una gran variedad de rutas. Sin embargo, el miembro más rápido de la familia del gusano blanco es el ICE 3 de 330 km por hora.
que existe desde 1999. Estas elegantes máquinas se construyeron para la línea de alta velocidad Colonia-Frankfurt de 180 kilómetros y desde 2002 han reducido el tiempo de viaje entre ambas ciudades de 2 horas 30 minutos a solo 62 minutos. La velocidad normal de funcionamiento es de 300 kilómetros por hora, pero los ICE 3 están autorizados para alcanzar los 330 kilómetros por hora cuando se retrasan. En las pruebas se alcanzó un máximo de 368 kilómetros por hora. La clave del rendimiento del ICE 3 son los 16 motores eléctricos distribuidos por el tren de 8 vagones, que ofrecen una enorme potencia de 11.000 caballos. La flota del ICE 3 opera en toda Alemania e incluyendo trenes para las rutas internacionales, que conectan con las principales ciudades alemanas con París, Ámsterdam y Bruselas. El diseño también constituye la base de la familia de trenes de alta velocidad Velaro de Siemens, que se ha vendido a España, Rusia, Turquía, China y a Eurostar para sus trenes internacionales de segunda generación. Número 2. CR400 Fuxing, 350 km por hora, China. Además de contar con la red de líneas de alta velocidad más larga del mundo, China tiene ahora los trenes regulares más rápidos del planeta. Los trenes CR400 Fuxing circulan a un máximo comercial de 350 km por hora, pero han alcanzado con éxito 420 km por hora en las pruebas. Los trenes Fuxing, una declaración de intenciones de la floreciente industria tecnológica ferroviaria de China, se ha desarrollado a partir de las generaciones anteriores de trenes de alta velocidad, que se basaban en la tecnología importada de Europa y Japón. Con una longitud de hasta 16 vagones y una capacidad máxima de 1.200 pasajeros, esta impresionante familia de trenes está repleta de características novedosas, como entretenimiento en el asiento, pantallas de cristal inteligentes, carga de dispositivos inalámbricos, cabinas inteligentes e incluso variantes diseñadas para condiciones meteorológicas extremas y funcionamiento autónomo, siendo estos últimos los únicos trenes de alta velocidad automáticos del mundo. Las variantes más rápidas del CR400 se utilizan actualmente en las rutas principales Beijing, Shanghái, Hong Kong y Beijing, Harbin. Número 1. Shanghái, Maglev, 460 km por hora, China. El tren público más rápido del mundo también es único. Es el único enlace del mundo que actualmente transporta pasajeros mediante levitación magnética, en lugar de ruedas de acero convencionales sobre rieles de acero. Conecta el aeropuerto de Pudong de Shanghái con la estación de Longyang Road en el centro de la ciudad y tiene una velocidad comercial máxima de 460 km por hora, completando el trayecto de 30 km en solo 7 minutos y medio. Basados en la tecnología alemana, los trenes de levitación magnética vuelan por la vía elevada y los más potentes imanes proporcionan un viaje súper suave y sin fricciones. Gracias a la experiencia adquirida durante más de una década de funcionamiento regular, China ha desarrollado sus propios trenes de levitación magnética a 600 km por hora y tiene ambiciosos planes para crear una red de levitación magnética, incluida una línea entre Shanghái y Hangzhou. Este top ha llegado a su fin. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Y te invitamos a ver nuestros otros videos. ¡Saludos!